Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día. Hoy tenemos los dos grandes colosos de la experiencia cristiana en general, digo yo, en Pedro y Pablo, todas las comunidades y todas las iglesias cristianas y en general la experiencia cristiana de quienes asumimos a Jesús como camino, verdad y vida, tienen el gran fundamento apostólico, ¿no? Pues tenemos a los dos porque los dos, cada uno dentro de su específica vocación y dentro de su específica experiencia concreta de Jesús y su modo de transmitirla y el encargo también que el Señor hace de cada uno de ellos, se construye a partir de ahí esta gran experiencia de la vida cristiana. Dos personalidades, dos configuraciones psicológicas, intelectuales y de fe muy diferentes, pero que se encuentran cada una de ellas en un punto en común, la fe en el Dios vivo, la fe en el Dios vivo. Pedro, un hombre sencillo, humilde, pensado en los trabajos de la pesca, un hombre fogoso, de carácter, impulsivo, primario, solidario, o sea, muchos rasgos de la vida de Pedro. Pedro aparece en muchas situaciones. Y un personaje como San Paulo, pues hombre, un personaje como San Paulo, que digamos pertenece un poco a la élite, a la élite siendo judío por haber nacido en Tarso, de una situación social diferente, los nacidos en Tarso eran automáticamente también ciudadanos romanos. Y también por el acceso a las diferentes oportunidades de desarrollo de su vida religiosa. Pedro seguramente un hombre piadoso, practicante, asiduo de la sinagoga, formado en la escuela religiosa judía, pero Pablo, un hombre totalmente especial. Un hombre especial porque Pablo accede a la cultura académica, religiosa del tiempo. Pablo es formado en la escuela, en las mejores escuelas, cuando la escuela de Gamaliel, y dentro de ella, pues va ocupando un puesto de bastante relevancia dentro del mundo judío. Ambos con dos experiencias de encuentro con Jesús también diferentes. Un Pedro que a mi modo de ver, yo estoy haciendo una reflexión a partir de la experiencia de la lectura de Pedro y Pablo, y de la experiencia y de lo que el Espíritu Santo pues, me está poniendo en este momento, una figura de Pedro que a mí siempre me conecta con la realidad sencilla, humilde, limitada, pero bien dispuesta. Pedro es un hombre sencillo, humilde, con muchas limitaciones a veces de su carácter, de su impulsividad y de sus cosas, pero eso sí una cosa, bien dispuesto. Un hombre bien dispuesto a la piedad de su pueblo, un hombre, al igual que Pablo, todos con sus modos de ser bien distintos, ambos ansiosos de la llegada del Mesías y ambos quizás con expectativas también un poco similares y un poco también distantes de la venida de ese Mesías y de el modo como ese Mesías iría a estructurar la vida religiosa, que para muchos era un cambio sociopolítico, una caída de Roma, y un resaltamiento de los judíos, ¿no? O sea, abajo Roma, arriba los judíos, con unas expectativas sociales de cambio, cada uno diferentes, cada uno desde su experiencia. Pero quiero resaltar esa parte, limitado, pero bien dispuesto. Y yo creo que lo mismo ocurre
paralelamente en San Paulo, que haya Paulo tenido acceso a todos los medios de la cultura que luego vamos a ver qué tan importantes fueron en cuanto que Paulo puede acceder a la cultura grecorromana. Paulo tiene conocimiento de los filósofos, de los poetas, de las tradiciones, de los de la vida incluso religiosa de los pueblos paganos que le servirá de bastante en su rico proceso evangelizador del anuncio de Cristo al mundo gentil, al mundo grecorromano, a los que pertenecían a las culturas de élite, aquellos desde donde tenía que presentarse un proyecto, digámoslo así, como para que fuera teniendo suceso, ¿no? Entonces, lo que voy diciendo es esto: Pedro, humilde, sencillo, limitado, bien dispuesto, lo mismo que Pablo. Pablo, un hombre capaz, brillante, pero también muy bien dispuesto. Ambos hicieron procesos del encuentro con el Señor diferente. Pedro para mí es el, y de hecho fue escogido como la cabeza, como aquel siempre dispuesto. Piensen ustedes, Pedro, el siempre dispuesto a dejarse corregir por el Señor. Pedro, desde el inicio, no tiene ningún reparo en dejar aflorar sus debilidades, no quiere esconder, no quiere presumir, no quiere construir algo que no es, no, esto es lo que soy yo, y como quien dice, Señor, tómalo y transfórmalo. Pienso que es una de de Pedro interesante. Fíjense ustedes, pues, estos textos en los que Pedro, un poco presuntuoso, le dice, bueno, Señor, ayúdame a caminar sobre el agua, mándame si no eres un fantasma que vaya sobre ti. Y Pedro camina con seguridad, cosa que solamente hacía Dios, caminar sobre las aguas, y sin embargo se hunde porque su fe está debilitada. Pedro es el primero en, en proclamarlo, en confesarlo como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo del Dios verdadero. Y ese reconocimiento que le hace Jesús a Pedro en esa buena disposición, sí, Pedro, así es. Pero Pedro también es modelado, es perfeccionado, hasta el punto de que Jesús utiliza con él palabras muy fuertes: aléjate de mí, Satanás. Las fragilidades de Pedro, las expectativas religiosas y políticas de Pedro se van limpiando en la medida que va conociendo a Jesús, y que lo va conociendo Jesús quizás en sus más dramáticas infidelidades o fracasos o remordimientos de haberle fallado al maestro, en haberlo negado, en haber huido, pero de todas maneras también habiendo huido lo seguía de lejos, no podía no dejar de seguirlo. O sea, Pedro se deja siempre formar por el Señor. El Señor lo va acompañando, el Señor lo prepara para esa misión. Pedro, tú vas a ser piedra, todavía no lo eres. Pedro manifiesta todas sus debilidades, su miedo, su inconsistencia. Pedro es curado en su prepotencia y en su presunción. Pedro es elegido como la cabeza, pero una cabeza que se deja formar por esa adhesión a Cristo incondicional. Yo soy consciente de mis debilidades y de mis limitaciones, pero me llamaste a ser parte de este proyecto, y en el caso de Pedro a ser cabeza, y Pedro es reconocido, pese a todas sus limitaciones, en su autoridad, es reconocido por la comunidad cristiana naciente. Igualmente Pablo hace un itinerario. Pablo también tiene una buena disposición, es fiel, es observante, tiene conocimiento, piensa estar obrando de una manera consecuente para defender la ley y las tradiciones de su pueblo. Ama profundamente su vida religiosa y quiere defenderla precisamente de este grupo naciente que viene a perturbar y que viene de alguna manera a atentar
contra la seguridad y solidez de la religión judía, de la cual él es conocedor, es cercano y es un asiduo defensor. Tanto así, que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, recordémoslo, nos cuenta eso. Cuenta que Pablo estuvo en el martirio de Esteban, que Pablo tenía cartas de las autoridades supremas del Sanedrín para ir a Damasco a tomar presos a todos los líderes cristianos de esa nueva modo de vida que iba surgiendo, que de alguna manera intuía, recuerden en esa tensión con Gamaliel, dejen los que si esto es de Dios, esto permanece, si no es de Dios, esto se acaba. Y Pablo va con vehemencia y Pablo en el camino, porque también Pablo era el otro dispuesto a Dios. Háblame, Señor, ¿quién eres, Señor? Quiere escuchar al Señor. Y Pablo en el camino a Damasco, cuando cae, algunos dicen de un caballo, lo que sea, caer, significa haber quedado ciego, haber quedado en un camino para comenzar de nuevo. A Pablo se le pierden todas las seguridades, caer es perder todas las seguridades. Y Pablo Y Pablo se deja guiar y Pablo comienza a ver de nuevo a través de la comunidad cristiana, un ver de nuevo a través de esa comunidad que él perseguía. Ese encuentro personal, que fue un encuentro personal donde él dice, Pablo, Pablo, que me persigues. Pablo está haciendo, está estableciendo un diálogo personal con Cristo, por eso Pablo también se considera a sí mismo apóstol. Fui llamado personalmente por él y fui invitado a una misión especial. La misión especial Pedro era el signo unificador de la Iglesia Católica, el signo de unidad de la Iglesia, sobre el que todas las comunidades tenían esa dirección y le reconocían esa autoridad de unidad, de integración de la comunidad cristiana. Y Pablo, también el gran misionero que va a sacar el cristianismo, la experiencia de Jesús, la va a llevar al mundo grecorromano. Y Pablo va a caminar comunidades y Pablo va a vivir indecibles momentos. Pablo va a ser el primero antes que los apóstoles, antes que los evangelios. Ya estaban circulando pues las cartas paulinas. Pablo es el primero en hablar sobre el tema de Eucaristía. Pablo es el configurar las comunidades cristiano gentiles, o sea, que por provenientes de las culturas paganas. Pablo es el primero en escribir muchas cartas donde se desarrolla ese Cristo que actúa resucitado, transformando, ¿no? El Cristo que se hace comprensible en las élites del pensamiento grecorromano. Entonces tenemos un Pablo y un Pablo que vive apasionado el Cristo crucificado. Ese que yo vengo a promulgar no es el Cristo gnóstico, el Cristo del saber y del conocimiento, el Cristo que entregando su vida construye la gran sabiduría. Es la experiencia que vive de una manera fuerte Pedro en esa experiencia vital de haber sentido abandonar a Jesús. Es la experiencia fuerte y profunda que vive San Pablo en ese dejar que Cristo transforme su vida, en ese dejar que sea Cristo quien viva en él, ¿no? Fíjense, cuando hoy celebramos estos dos grandes pilares de nuestra vida cristiana, yo quiero que nos quedemos con eso. Todos nosotros somos tan diferentes, todos tenemos una experiencia y todos tenemos seguramente un contexto en el que hemos respondido al Señor. Un Pedro que respondió de inmediato y generosamente. Un Pablo que fue encontrado por Jesús y quien fue llamado y quien encontró en Pablo una disposición. De igual manera nosotros. Como Pedro tenemos la debilidad de negar, la debilidad de huir, la debilidad de tener a veces expectativas contrarias al Evangelio, al igual que Pablo, que a veces en nuestro seno y en nuestra, y en nuestro, y en nuestra fidelidad a nuestras tradiciones, a veces también pues no vemos un poco la novedad del Espíritu Santo. Pidamos pues hoy a estos dos grandes Pedro y Pablo,
que disponga nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para reconocer a Cristo como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.